época del Segundo Templo, paralelamente a esta posición que se había conformado y aceptado en ciertos círculos del antiguo Israel, había otra línea según la cual la profecía no había desaparecido, sino por el contrario había seguido vigente durante la época del Segundo Templo. Por ejemplo, cuando el gran historiador judío Flavio Josefo hace referencia al gran gobernador y sumo sacerdote de los macabeos, Juan Hircano I, Josefo nos cuenta lo siguiente sobre Juan Hircano, y dice así: así que Juan vivió el resto de su vida muy felizmente y administró el gobierno de la manera más extraordinaria, y esto durante 33 años enteros juntos. Murió dejando 5 hijos. Fue sin duda un hombre muy feliz y no dio ocasión a que nadie se quejara de su fortuna. Él era el único que tenía 3 de las cosas más deseables del mundo: el gobierno de su nación, el sumo sacerdocio y el don de profecía. Es decir, el texto, según Josefo, claramente nos da a entender que para otros círculos, por ejemplo, el círculo allegado a los macabeos, estaban convencidos que la profecía todavía seguía vigente, y prueba de ello era el don de la profecía que se le había otorgado precisamente a Juan Hircano. Esta misma idea de que la profecía seguía vigente en la época del Segundo Templo, también Josefo nos da testimonio sobre los esenios, porque resulta ser, según su noticia sobre los esenios en el libro de guerra, que los esenios también eran considerados como personas que habían sido bendecidos con la profecía. Así nos dice Josefo en su informe sobre los esenios. También hay entre ellos quienes se empeñan en predecir las cosas que han de venir, leyendo los libros sagrados y usando varias clases de purificaciones, y estando perpetuamente familiarizados con los discursos de los profetas, y es muy raro que yerren en sus predicciones. Es decir, que en este sentido, entonces, queda claro, según este texto, que los esenios, una de las sectas judías que nosotros conocemos a partir del siglo II antes de nuestra era y que van a seguir vigente hasta la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, se afirmaba claramente que ellos habían sido agraciados con la bendición de la profecía. Esta idea también la encontramos entre los rollos del Mar Muerto, que por cierto muchos investigadores, incluyéndome a mí, creen que la comunidad del Mar Muerto tenía alguna relación o habría tenido algún tipo de vínculo con el movimiento esenio mencionado en las fuentes históricas. Y en una de las obras fundamentales halladas en las cuevas de Qumran, más precisamente en la cueva número 1, llamado el Pesher Habacuc, se afirma que el maestro de justicia, el dirigente, el líder carismático de la comunidad, por lo menos en los comienzos del movimiento, también había sido agraciado con la bendición de la profecía. Así nos cuenta sobre el asunto el Pesher Habacuc en la columna 7. Y lo que dice, y en este caso siguiendo la técnica del Pesher, el pesherista cita un versículo del libro de Habacuc, el profeta bíblico, del capítulo 2, versículo 2, para que corra el que lo lee, es lo que dice el texto bíblico. Su interpretación, dice el pesherista, se refiere al maestro de justicia, a quien ha manifestado Dios todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. Es decir, que el maestro de justicia, el Morea Tzedek en hebreo, no era considerado simplemente un líder religioso, un sabio, sino literalmente un profeta a quien Dios le había comunicado, como es propio a los profetas, el mensaje, el significado oculto detrás de los oráculos del profeta Habacuc. Y por eso no nos sorprende que también el Nuevo Testamento testimonia sobre la vigencia de la institución de la profecía en la época del Segundo Templo, más precisamente
en el primer siglo de nuestra era, haciendo referencia precisamente sobre la profecía cuando habla de las dos grandes primeras figuras de la iglesia como fueron Juan el Bautista y Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, el evangelista nos cuenta lo siguiente sobre lo que se decía de Juan. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente porque le tenían por profeta. Es decir, el texto supone que para el pueblo todavía la posibilidad de que existiera un profeta era algo real, era concreto. Y en ese sentido, parece ser que en ciertos círculos realmente consideraban a Juan un profeta. Y algo parecido también lo cuenta Mateo ahora en referencia a Jesús. Así reza el texto. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, aquí el texto hace referencia a una idea popular según la cual algunos creían que Jesús era realmente un profeta que había revivido, sea en este caso Juan el Bautista, sea Elías, sea Jeremías o cualquiera de otros profetas. Pero en última instancia, lo relevante para nosotros es que para esos años se consideraba todavía la profecía como institución vigente. En resumen, entonces, la desaparición o vigencia de la profecía en la época intertestamentaria, o también llamada la época del Segundo Templo, fue un tema de disputas en el judaísmo antiguo. Mientras que para algunos la profecía había desaparecido con el profeta Malaquías, como lo vimos en algunos textos como en Salmos, como por ejemplo en 1 Macabeos, e incluso lo afirmaba el Talmud de Babilonia, para otros la profecía siguió vigente. Y prueba de ello es lo que vimos en el relato de Josefo sobre Juan Hircano I, sobre los esenios, lo que la comunidad del Mar Muerto decía sobre el Maestro de Justicia, y finalmente el Nuevo Testamento sobre Juan el Bautista y Jesús. Y en este sentido, entonces podemos ver que en el judaísmo del Segundo Templo, como parte de las disputas ideológicas y religiosas entre grupos, también el tema de la profecía fue un tema central de polémica entre los grupos. Me despido de ustedes, espero que les haya resultado interesante este comentario a la inquietud sobre la vigencia o no de la profecía en la época antigua, y ya nos encontraremos en futuros episodios aquí en el canal. Los saludo entonces desde la Ciudad de México. Shalom.